Nos dicen que el señor Carrascosa por lo que tiene cita con un médico, un cardiólogo, y que si ve un inconveniente que se alterará, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa este señor primero? ¿Qué pasa el señor Carrascosa? Buenos días. Mire, usted es don Antonio Carrascosa Morales, ¿verdad? Sí, señora. Mire, ¿usted conoce a los acusados? ¿Perdona? ¿Se conoce a los acusados? No. Bueno, Bueno, conozco profesionalmente a alguno, pero no tengo... Exclusivamente de Sí, por profesional. supuesto. Bien. No tiene ninguna relación de amistad ni de amistad con ellos. No, ninguna. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se pregunte y sepa? Prometo. Tome asiento, por favor. Conteste a la pregunta de la acusación popular que le ha propuesto, se dice. Buenos días, señor Carrascosa. Si pudiera empezar resumiéndonos su trayectoria profesional, con especial referencia al periodo que nos ocupa de la constitución de BCA Bankia. Sí. Bueno, justo en los momentos de la salida a bolsa, yo trabajaba en el sector privado, soy funcionario público, técnico comercial, economista del Estado, desde hace ya mucho tiempo, y justo en esos años estaba en el sector privado. Entonces, en enero de 2012 me nombran director general de política económica y estoy hasta julio de 2012 que paso a ser director general del FROB. Entonces estoy de director general del FROB de julio de 2012 hasta febrero de 2015. Entonces paso a ser consejero ejecutivo de la Junta Única de Resolución Bancaria y resido en Bruselas. ¿Y qué fecha nos ha dicho, disculpe, que pasa usted a integrar en la Junta Única de Resolución? En febrero de 2015. Febrero del 15. En el tiempo que usted era director general de política económica, desde enero del 12 en adelante, usted participa también en el FROB. ¿Tiene alguna participación en la comisión rectora del...? No. Okay. O sea, yo colaboro, tengo mucha relación con el Banco de España, pero en la comisión rectora del FROB... Su única relación con el FROB, por lo tanto, es desde el momento en que usted pasa a ostentar el cargo de director general. Exactamente. Entendido. Cuando usted efectivamente llega al Ministerio de Economía, a este puesto de director general de política económica, ya se ha producido la salida a bolsa, como sabe. Se ha producido también la intervención del Banco de Valencia en noviembre del 11. Que me gustaría preguntarle en ese momento, en enero del 12, ¿qué percepción existía sobre la situación de BCA Bankia? Bueno, pues yo creo que ya en ese momento la percepción que existía era bastante negativa por parte de analistas, por parte de autoridades españolas e internacionales, en general ligado a la crisis, a la doble recesión que hubo en España en esa fecha, y luego a la crisis financiera europea que comienza a principios de 2012. Entonces la percepción que hay a todos los niveles, yo recuerdo informes de analistas que son públicos de la última parte de 2011, en el que ya pues se cuantifican unas necesidades de saneamiento significativas por parte por Bankia BCA. Entonces todo, ya digo, derivado del empeoramiento progresivo de las condiciones económicas de nuestro país. Estas necesidades de saneamiento, recuerda si se concretaban en alguna cifra, si cuestionaban la viabilidad,
si incluso hacían alguna referencia o apelación a la necesidad de ayudas públicas. Bueno, yo creo que la cosa va empeorando progresivamente. O sea, no en enero de 2012 la percepción que había no era la misma que en marzo, abril, mayo, que empeora extraordinariamente. Entonces, en aquellos momentos, pues yo recuerdo que había informes de grandes bancos de inversión norteamericanos que valoraban o evaluaban las necesidades en torno a lo mejor a los 10.000 millones, que podía ser lo que al principio de año podía ser un poco la media de las estimaciones de bancos de inversión, pero luego progresivamente fue empeorando. Yo me dediqué prácticamente en su totalidad el 90% de mi tiempo al tema, a la reestructuración bancaria, a la elaboración de los reales decretos leyes de febrero y de mayo. Tenía muchos contactos con analistas, con inversores, con banqueros, etcétera, y bueno, la percepción fue empeorando progresivamente. Esta percepción que usted relata, incluso estas necesidades de saneamientos, ¿cómo cuadran con la comunicación que fue haciendo la entidad en ese primer semestre del 2012 de sus resultados contables? Me refiero en concreto, por ejemplo, al hecho relevante que se remite a la CNMV el 10 de febrero del 12, en el cual se da cuenta de un beneficio neto de 309 millones del 2011, que luego continúa con los estados semestrales que se remiten el 29 de febrero, incluso a la formulación de cuentas del 30 de marzo, que como sabe arrojaba un beneficio de más de 300 millones. ¿Estos resultados eran creíbles desde su punto de vista? Bueno, yo creo que casa, usted me dice que cómo casaba una cosa con otra. Yo creo que casaba bastante bien, porque bueno, como usted sabe, los deterioros, la valoración que hace una entidad, unos gestores de una entidad, de los deterioros de esa entidad, tiene un componente subjetivo. En general, en líneas generales no se ponen de acuerdo. Tienen ustedes aquí el ejemplo de esta causa. Tienen ustedes dos peritos del Banco de España que hacen su informe pericial varios años después de la crisis, y no se ponen de acuerdo con los datos, con lo cual digamos que hay un elemento de subjetividad que bueno, lo que intenta el Real Decreto, los dos Reales Decretos Leyes que aprueba el Gobierno en el año 2012, es acotar esa subjetividad. O sea, lo que dice, oiga, usted es subjetivo, pero a partir de un mínimo. O sea, el Gobierno establece un mínimo que tiene que haber de saneamiento para determinadas categorías de activos. Con lo cual, y además, el saneamiento tiene que hacerse, ese saneamiento extraordinario que dicta el Gobierno tiene que hacerse durante 2012. Lo que usted me está diciendo son las cuentas de 2011. Con lo cual, perfectamente, la percepción que podían tener los gestores de Bankia y de BCA de los deterioros no tenían nada que ver en 2011 con el 2012. O sea, que yo creo que encaja perfectamente el empeoramiento progresivo que ya he comentado de la situación, de la percepción, en este caso del Gobierno, que hay que sanear extraordinariamente, y aprueba dos Reales Decretos Leyes validados por todas las autoridades europeas, Banco Central Europeo, etcétera. Sí, luego pasaremos a esa formulación y la prácticamente inmediata reformulación de cuentas y esa etapa final. Pero antes me gustaría preguntarle por una cuestión muy relevante, que es, por lo menos en lo que atañe, como sabrá, al Estado y al FROB, que es la devolución de esos fondos de las participaciones preferentes convertibles. Usted, en su declaración en instrucción, dijo que la nacionalización de la holding de Bankia, de BCA, que había sido una alternativa que siempre se había analizado, contemplado, y que ustedes estaban en todo momento preparados para esa eventualidad. Me gustaría preguntarle desde cuándo empezaron a tener dudas de que esos fondos pudieran ser devueltos, y si eso estaba basado en algún informe, algún documento concreto que lo analizara.
Bueno, no recuerdo el momento, evidentemente, después de 7 años, y yo creo que no existía, creo recordar, un informe concreto que pusiera en duda la recuperación de esa ayuda pública. Lo que claramente ocurre es que estamos ante una situación extraordinaria. O sea, no era normal que el director general de Política Económica del Ministerio de Economía se dedicara a la reestructuración bancaria. No era normal que el gobierno aprobara 2 reales decretos leyes pidiendo saneamientos extraordinarios en la banca. No era normal, o no fue normal, que 2 evaluadores internacionales, 2 expertos internacionales valoraran la situación de los balances bancarios en España. O sea, no había nada normal, con lo cual, digamos que poco a poco esa situación extraordinariamente muy negativa, pues claro, evidentemente fueron generando dudas sobre si era necesario incrementar, no todavía perder, pero sí incrementar la ayuda pública en esta entidad. O sea, cualquiera de los escenarios, ya en mayo, por ejemplo, abril-mayo de 2012, yo creo que era complicado que la situación del grupo fuera adelante sin recibir alguna ayuda pública. O sea, ya se conocía. Yo trabajé con el Banco de España para valorar el impacto del Real Decreto Ley 2/2012 y ya sabíamos el impacto que iba a tener los beneficios del grupo. O sea, que claramente no que si fuera a perder, sino que sí iba a incrementar la ayuda pública al grupo. Yo creo que era una obviedad, pues ya después de la aprobación de los reales decretos, abril, mayo, ya todo el mundo era consciente de que iba a necesitar más ayuda pública. Y antes, se lo pregunto porque ya el equipo de inspección en alguno de sus informes, en concreto hay uno, por ejemplo, de seguimiento de 21 de diciembre del 2011 referido a 30 de septiembre del 11, es decir, una fecha bastante anterior a esta de la que usted me habla, que ya manifiesta que el equipo de seguimiento estima dudosa la devolución de los fondos aportados por el FROB. ¿En algún momento esta inquietud de ese equipo de seguimiento del Banco de España o algún responsable del Banco de España se puso en común con el Ministerio de Economía? No, ya le he dicho, yo en noviembre de 2011 estaba trabajando en el sector privado y no tengo conocimiento de ese informe. En esas fechas, una cuestión que también se plantea recurrentemente en estos informes es las dudas que genera la valoración de las acciones de Bankia en el activo de BFA a raíz del descuento de la salida a bolsa, cuestión que, como sabe, también va a ser objeto de preocupación por parte del auditor. ¿Qué reflexión, o si es que hizo alguna, realizó usted o el Ministerio de Economía respecto a esta concreta circunstancia? Digamos que en una situación normal yo había sido muy preocupante, o sea, que la propietaria de unas acciones pues vea cómo el valor de mercado de esas acciones pues se deteriora, y la relación precio de mercado valor en libros, pues con la salida a bolsa, si no recuerdo mal, se hizo al 50% del valor en libros, pero bueno, años después Unicaja, una entidad sana, salió a bolsa y salió al 50% también. En aquellos tiempos, en el 2012, salió Banca Cívica y salió también sobre el 50%. Liberbank salió por esas fechas, también posteriormente, en 2013, creo recordar, y salió con un descuento del 60%, creo recordar, mayor todavía que el de Bankia. Entonces, usted ahora repasa, ya no en la crisis, repasa usted la relación de precio de mercado valor en libros de algunos grandes bancos europeos, por ejemplo Deutsche Bank, y está por debajo del 30%. O sea, el valor de mercado, o sea, es una situación peor que la de BCA y Bankia, entonces, y no creo que ponga usted en duda pues que vaya algún problema con Deutsche Bank, etcétera, y la media, o sea, desde hace ya años la relación precio de mercado valor en libros de la banca europea está por los suelos, con lo cual en aquel momento, pues bueno, hombre, si BCA hubiera tenido que vender inmediatamente
las acciones de Bankia pues habría tenido un problema, pues habría materializado la pérdida. Como en principio no tenía pensado esa venta, pues bueno, ahí estaba, evidentemente había un deterioro potencial y tal, pero bueno, eso ya es la norma de la banca europea desde hace 6 o 7 años. Entiendo sus palabras que el Ministerio de Economía no sabía o desconocía que el auditor había pedido un informe que soportara esa valoración en libros, sí, de Bankia en BCA. No, yo con el auditor no hablé en ningún momento. Hablé con el Banco de España decenas o cientos de veces en esos meses. Después, estando en el FROP, lo mismo, cientos de veces, pero con el auditor de Bankia, BCA, no hablé en ningún momento y no tenía conocimiento de los posibles problemas que podía haber entre la entidad y el auditor. Antes ha hablado de los informes de analistas internacionales y de bancos de inversión, que en algunos casos requerían hasta saneamientos de 10.000 millones. En relación a este tema, me gustaría preguntarle si tuvo usted algún conocimiento de la necesidad de reclasificación del riesgo promotor en torno a 20.000 millones, que en ese momento estaba clasificado como normal, que es un tema que al parecer dio lugar o fue objeto de tratamiento en una reunión el 21 de marzo del 2012 entre el consejero delegado señor Verdú con el equipo de inspección, que se menciona también en un informe de seguimiento de ese mismo día, 21 de marzo del 2012, y si en definitiva le suena esta circunstancia, esta cifra de 20.000 millones mal clasificado relacionado con el riesgo promotor. No, digamos que yo no estaba en todas las reuniones, era imposible, ser ubicuo y dedicar más tiempo de trabajo que dedicaba era imposible, con lo cual no podía estar en las reuniones del Ministerio con el banco, del Banco de España con el banco. O sea, yo a esa reunión no asistí, vamos, absolutamente seguro, porque no era un tema de los que yo me preocupaba. Yo me ocupaba, ya le he dicho antes, el 90% del tiempo a la reestructuración bancaria, pero estábamos en otros temas. No, esa reunión no asistí y no tengo conocimiento de esas conclusiones o ese debate. Sí me gustaría preguntarle por la relación con el FMI, que como sabe es una cuestión en la que el Ministerio de Economía sí tuvo una intervención bastante directa. No le voy a preguntar por las reuniones que mantuvo el señor de Guindos, en ese momento ministro de Economía y Competitividad, con el FMI y otros organismos internacionales. Ya tuvo usted ocasión en instrucción de explicar que nunca había participado en ninguna reunión en la que estuviera el ministro. Pero sí me gustaría preguntarle sobre el Financial Sector Assessment Program, que como sabes forma parte de esos mecanismos que tiene el FMI, en este caso el programa de evaluación del sistema financiero español, que se realizó en esas fechas, que comienza el 1 de febrero y que concluye el 25 de abril de ese 2012. Usted en su declaración de instrucción hizo referencia a varias reuniones, y en concreto a una que mantuvo a solas con la jefa de la misión, la señora Zeila Parvaisoglu, si lo he dicho bien. Muy complicado. Tras una comida en el Banco de España con el subgobernador, y otras personas del FMI y el Banco de España. Si pudiera explicarnos cuál fue el objetivo primero de esa comida previa y luego la reunión que mantuvo con la jefa de la misión. La comida previa no recuerdo el motivo, éramos bastantes personas, pero sí que estábamos sentados el subgobernador, Yeila y yo, estábamos así juntos, digamos. Entonces estuvimos hablando durante la comida de la situación de la banca española en esos momentos, y entonces al finalizar la comida, ella se dirigió al subgobernador y le pidió una salita de reuniones para que quería reunirse conmigo a solas. Entonces, bueno, pues nos reunimos y ella pues me dijo pues que estaba muy preocupada con los resultados que iban teniendo en el EPSAP y que no acababa de mejorar la situación. Y no veía, aparte del Real Decreto Ley
que había aprobado el gobierno en el año 2012, a principios de 2012, pues no veía que se estuviera modificando las expectativas y la valoración que tenía pues todo el mercado sobre la situación de la banca española y en concreto de Bankia BCA. O sea, que ella, vamos, pues eso, transmitirme su preocupación, su gran preocupación por este tema. Entonces, bueno, pues yo evidentemente lo reporté y nada, pues nada más. O sea, yo creo que el examen estaba claro, yo creo que era un equipo de trabajo del Fondo Monetario muy competente, y las conclusiones son públicas y todo el mundo las conoce. Y en esos momentos se hablaba de alguna cifra en concreto de necesidades de ayudas. Es que no me acuerdo cuándo fue esa comida, cuando no sé si abril, puede ser. En abril, pues ya tendrían bastante maduro el informe, porque si se publicó yo creo que en mayo, pues estaría ya bastante maduro. O sea que probablemente, no recuerdo evidentemente, no recuerdo todos los términos de esa reunión, pero me imagino que sí, que me diría, esto estamos concluyendo que son tantos. No lo recuerdo con exactitud. Como sabe, esto viene a coincidir aproximadamente con la aprobación por parte del Banco de España del plan de saneamiento el 17 de abril del 2012. La pregunta que me surge es ¿por qué razón el FMI exigía o contemplaba ya directamente ayudas públicas al grupo BCA Bankia, si el Banco de España una semana antes, como quien dice, el 17 de abril, había aprobado ese plan de recapitalización, el plan estratégico 2012-2015, un plan complementario de Deloitte, y en esa aprobación, condicionada, es verdad, a determinadas medidas adicionales, no se hablaba en ningún momento ni de ayudas públicas ni ninguna necesidad de este tipo? Bueno, no recuerdo con exactitud los términos de ese informe o esa autorización del Banco de España, pero claramente si en ese informe yo creo que tenía dos componentes, o esa resolución tenía dos componentes. Uno, cómo hacía frente la entidad a las necesidades de capitalización derivados del estrés test de la EBA de 2011, y luego supongo que tenía en cuenta o veía cómo iba a afrontar el grupo, cómo iba a afrontar pues las pérdidas que le iba a ocasionar, dotar las provisiones que se habían aprobado en el Real Decreto Ley 2/2012 de febrero. Entonces ahí yo no recuerdo si hablaban de más o menos ayuda pública, pero era muy difícil que en ese momento, en abril, esas necesidades extraordinarias de saneamiento que tenía que llevar a cabo el grupo BCA Bankia lo hiciera sin ayuda pública. Con lo cual, y luego lo que hace el Fondo Monetario es un stress test, es un test de estrés en el que bueno, pues hace una valoración de cuál puede ser pues los ingresos, no me acuerdo si eran 2 o 3 años en adelante, y los costes, gastos de la entidad, saneamientos, etcétera, en 2 o 3 años. Entonces hace como una cosa parecida a la que hicimos con Oliver Wyman y Roland Berger un poquito después, en el verano de 2012. Entonces, en principio, uno es un análisis, digamos, prospectivo, digamos, cuál va a ser la pérdida esperada y cuáles van a ser los ingresos de la entidad según un escenario macroeconómico dado en los próximos 2 o 3 años, y el informe del Banco de España era, pues digamos, dar el visto bueno a lo que pensaba el BCA Bankia, cómo iba a sanear lo que había surgido en el estrés test de la EBA y en el Real Decreto Ley de febrero de 2012. O sea, son yo creo dos ejercicios diferentes con un alcance diferente.
Entendido. El 25 se publica, efectivamente, ese 25 de abril, ese avance del informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué intervención tuvo el Ministerio de Economía, si tuvo alguna, en esa publicación? Usted en su día habló del intercambio de borradores, pero que eso no conllevaba en ninguna medida que el Gobierno tuviera, el Ministerio de Economía, capacidad de influir en el contenido. Pero más allá del contenido, me gustaría preguntarle sobre la publicación en sí misma. Si tuvo alguna intervención el Ministerio de Economía o fue absolutamente iniciativa del Fondo Monetario Internacional, de la misión del Fondo Monetario. No, o sea, el cuándo publica el informe, eso yo creo que es una decisión del Fondo Monetario. Hombre, si lo va a publicar antes de que lo apruebe no sé exactamente, el Consejo de Gobierno del Fondo Monetario Internacional, entonces tiene que estar de acuerdo con el gobierno de turno. O sea, yo he llevado en su momento, era responsable de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional en el Ministerio de Economía hace ya bastantes años. Entonces, o bien podía ser un NEFSAP, un programa de estos de análisis financiero, no sé cómo traducirlo, o bien podía ser un artículo, un informe de lo que llaman el artículo 4, que es una evaluación de la economía de un país concreto. Entonces eso, si se publica antes de que ya haya pasado todos los filtros y todo, que haya ido a todos los órganos de gobierno del Fondo Monetario, pues te pones de acuerdo con el gobierno y puedes perfectamente, como yo estoy convencido y seguro que muchos informes del Fondo Monetario Internacional se han publicado antes del punto final de aprobación del informe, porque eso ya son, digamos, trámites casi burocráticos. O sea, lo único que tienes que estar de acuerdo con el gobierno de turno. Entonces, en este caso, pues yo supongo que en esa reunión que tanto se ha hablado con el ministro, pues el ministro, en nombre del gobierno, autorizaría la publicación. Pero vamos, no es algo, no sé yo la importancia que se le ha dado a este tema, digamos, es algo rutinario casi, el que en un momento dado se pueda adelantar un informe, siempre que esté de acuerdo, y especialmente si el informe es, digamos, negativo, como era este caso. O sea, que era, vamos, por lógica tenía que hablar con el gobierno para decir, mira, queremos que se pueda publicar ya el informe, ¿están de acuerdo, no? Pues diría el ministro que sí está de acuerdo. Entendido. Ha dicho usted que no tuvo trato directo con el auditor, pero sí me gustaría preguntarle sobre algunas cuestiones puestas de manifiesto en ese proceso, si tuvo algún conocimiento, obviamente por otras vías que no fuera el auditor directamente, en concreto por las objeciones que en ese proceso al parecer puso el auditor en determinadas cuestiones. Antes le mencionaba la valoración de las acciones de Bankia en BCA, el impairment, los activos fiscales, las dudas sobre la viabilidad. Sobre estas cuestiones, ¿tuvieron algún conocimiento, alguna preocupación? No, porque tenemos la preocupación general sobre el estado de la entidad y de los elementos de riesgo, como podían ser, pues sí, los activos fiscales diferidos en una entidad que no genere beneficios, en general la situación. O sea, el contacto con la entidad era permanente. Con el auditor era nulo y con la entidad era permanente. Y con el Banco de España, permanente. Entonces, o sea, a mí no me llamaba el auditor para decir, mire, vamos a informarles de no sé nada, cero. O sea, ningún contacto con el auditor en todo este tiempo. ¿Sabían en todo caso que las cuentas se habían formulado sin borrador de informe de auditoría? ¿Esta era una circunstancia que les llamó la atención o les sorprendió de alguna manera? Bueno, claro, cuando sale, hombre, claro. No, me refiero en la formulación de cuentas. Luego, efectivamente, llegamos a la fecha límite de presentación del informe sin informe de auditoría. Pero como saben, el 28 de marzo de 2012 se formulan sin borrador. Me parece que es una circunstancia, en cierta medida, atípica. Atípica, claro, extraordinaria. Todo esto es extraordinario. O sea, lo que están ustedes juzgando son hechos extraordinarios, no son normales. Esto no había ocurrido en decenas y decenas de años en España y en pocos sitios a lo mejor del mundo. Entonces, claro que era absolutamente extraordinario que se formularan unas cuentas y no hay informe de auditor, claro que sí. Claro, era algo extraordinario y que corroboraba pues la situación extraordinaria en que estábamos viviendo.
O sea, el problema es que el ser humano tiene memoria selectiva y olvidamos todo lo que pasó en el año 2012. La memoria selectiva es buena cuando ocurre una tragedia, cuando tenemos una tragedia personal y olvidamos lo malo. Pero claro, yo pues hombre, también tengo memoria selectiva y procuro olvidar lo que pasamos en aquellos tiempos, pero ahí está en la historia económica reciente. Dentro de ese contexto extraordinario, me gustaría preguntarle también sobre el siguiente plan o las siguientes medidas que se le requieren a la entidad, a BCA Bankia, una vez aprobado el plan de saneamiento el 17 de abril. Como sabes, se abre un periodo que va hasta el 4 de mayo, en el cual, al parecer, se le exige a la entidad nuevas medidas, ¿no?, que vayan más allá, y un adelantamiento de los plazos que le había concedido inicialmente el Banco de España. Como recordará, en esa autorización del Banco de España exigía determinadas actuaciones en un plazo que iba hasta el 31 de mayo, pero sin embargo, muy poco después de esa fecha, del 17-18 de abril, se empieza a trabajar en un nuevo planteamiento con un equipo reducido, liderado por McKinsey. Me gustaría preguntarle cuál fue el objetivo de esas nuevas medidas y qué relación tuvo el Ministerio de Economía con el equipo del señor Rato en esos días. Bueno, pues la relación fue, de nuevo lo repito, muy intensa. O sea, la situación era muy grave. Como era muy grave, pues teníamos que estar muy preocupados. Entonces, pues tuvimos reuniones, llamadas de teléfono con el señor Crespo, con el señor Maldonado, con el señor Lagares. O sea, ese era el nivel con el que yo me relacionaba en el banco, y reuniones, por supuesto, y contactos permanentes con el Banco de España. Entonces, claro, lo que le pedíamos a nosotros fue lo mismo que nos pedimos a nosotros, a los que estábamos en la administración en ese momento, porque poco después hubo que aprobar otro Real Decreto Ley, porque se veía que la situación era todavía, las medidas que se habían tomado eran insuficientes. O sea, que lo que estábamos pidiendo a la entidad era lo mismo que se acabó pidiendo al gobierno, más exigencia, más saneamiento, más credibilidad en toda esta operación. Y como no yo en nuestra opinión no evolucionaba la cosa, se hablaba en aquellos momentos, se habló de alguna fusión. O sea, dentro de las medidas que yo creo que salió hasta la prensa, dentro de las medidas que estaba planteando la entidad, era una posible fusión con una entidad que luego necesitó ayuda pública. Con lo cual, claro, ¿eso era una vía para generar credibilidad? Pues yo creo que no. Entonces, lo que hicimos fue, pues lo que había que hacer en ese momento, exigir credibilidad en las medidas y acelerar desinversiones, aumentar saneamientos, todo para evitar o minimizar la ayuda pública que iba a ser necesaria. Todas esas medidas, ese intercambio continuo con Bankia, entiendo que también a tres bandas con el Banco de España, el Ministerio de Economía y la entidad, se materializa una reunión, si no me equivoco, el 27 de abril del 2012, en el cual les adelantan el plan, que posteriormente el señor Luis Maldonado, como sabe, directivo de Bankia, le remite a usted, sí, en concreto por mail, el día 28 de abril. Estas medidas, ese correo que obra en el tomo 49, el folio 18.963, PDF 33, ahí se proponen ya las medidas prácticamente que van a integrar el plan finalmente remitido pocos días después. En concreto se habla de un saneamiento agresivo por importe de 8.500 millones, 6.250 millones de euros más adicionales a los necesarios para cumplir el Real Decreto 2/2012, que se indica en esta presentación duplicaría el volumen de provisiones de la entidad a esa fecha. Se incluye una nueva línea, FROP 3, por importe de 7.000 millones, cuyo resultado daría unas coberturas
según se indican, todo esto obviamente según esa presentación que realiza la entidad, duplica el volumen de provisiones, una exposición inmobiliaria cubierta hasta el 40%, cobertura de activos problemáticos hasta el 50%. Le pregunto, ¿qué valoración hizo el Ministerio de Economía de estas medidas? ¿Le parecían suficientes, insuficientes? Yo creo que no dio tiempo prácticamente yo no recuerdo la fecha, dice usted el día 28 de abril, que debió ser casi viernes o sea, yo recuerdo que sí que me llegó algo un viernes. Era sábado, un viernes y el señor Rato dimitió el lunes. O sea, que me pasaran algún borrador, pero lo que era digamos, ya empaquetarlo en un plan mínimamente solvente y tal, yo creo que debió ser el viernes y luego el lunes dimite el señor Rato, con lo cual hombre, trabajamos mucho, pero el fin de semana ese no recuerdo yo de haber estado. Esto, como le digo, hay una reunión previa, después les envían la presentación, sí. Y el día 3 de mayo hay una nueva reunión a 3 bandas, no sé si la recuerda, sí. La entidad, a la que asisten el señor Verdú, Crespo, Lagares, Maldonado, Ministerio de Economía, usted, el señor Tembouri, Banco España, Aristegui, Martínez Cello. Ahí entiendo que se haría alguna valoración del plan que había preparado el señor Rato, ¿o no fue objeto de esa reunión valorar las medidas? No recuerdo al señor Aristegui, y ha dicho usted otro señor que no recuerdo que estuviera en esa reunión. Yo recuerdo una que tuvimos en esos días en la que estaba el señor Crespo, no recuerdo al señor Verdú tampoco, creo recordar que eran Lagares, Maldonado, Crespo, Miguel Crespo, 3, y nosotros éramos el señor Martínez Tello, Miguel Tembouri y creo que era yo. Estábamos, esa sí que la recuerdo, y pues se dijo pues lo mismo, la necesidad de que fuera un plan creíble, que la situación estaba empeorando extraordinariamente, no solamente por Bankia o por el sistema financiero español. O sea, recuerden ustedes la situación que vivía de credibilidad, falta de credibilidad del euro, etcétera. O sea, en una situación extraordinaria. Entonces lo que pedíamos era máxima credibilidad del plan que nos iban a enviar, y que finalmente pues debieron enviar el viernes, 3 días antes de la dimisión del señor Rato, con lo cual pues no dio tiempo a hacer una valoración concienzuda del plan y ver si era creíble o no era creíble. Se lo digo porque, como sabe, inmediatamente se presenta el 4 de mayo el llamado Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora, el llamado Rato 2, que a usted se lo remiten igualmente por correo electrónico, y inmediatamente se produce la dimisión de Rato. ¿Qué medida cree usted que esa dimisión vino motivada por la insuficiencia o la poca credibilidad de ese plan a la que usted está haciendo referencia? Eso yo creo que se lo deben preguntar al señor Rato, que es el que dimitió. Yo no sé qué le motivó a la dimisión. Todo ello viene a coincidir con la remisión de las cuentas sin informe de auditoría, como sabes, el mismo día 4 de mayo, y me gustaría preguntarle si esto fue una sorpresa para usted o para el Ministerio de Economía, o esperaban que iba a haber informe de auditoría. Fue una sorpresa, evidentemente. O sea, no es, como decía antes, no es normal, es absolutamente extraordinario que ocurra esto, y claramente pues iba confirmándose pues la percepción que teníamos de que la situación, ya no solo del sistema financiero español, sino de la entidad, pues era pues francamente negativa. Si se estaba negociando disculpe mi ignorancia, pero si se estaba negociando unas ayudas de 7.000 millones, ¿no cree usted que era razonable que no hubiera informe de auditoría? Es decir, el informe de auditoría no tenía que contemplar un hecho tan relevante como este, que es verdad que era posterior al cierre del ejercicio, pero que podía tener un reflejo en eso se tiene que preguntar al auditor, que es el que sabe, que yo no soy, hombre, digamos que se ocupaba uno de muchos temas, pero yo no era el auditor, el supervisor, no sé lo que pensaba el auditor para decir que no daba el informe de auditoría. Eso se lo tiene que preguntar al auditor, creo yo, vamos. No soy abogado. Pasando a su faceta posterior de director general del FROM, me gustaría hacerle un par de preguntas muy concretas.
Una sobre el protocolo de detección del fraude que puso en funcionamiento el FROB. Ya se lo pregunté en instrucción. Usted me explicó que era un proceso, una manera incipiente, que todavía no se había materializado en el envío de ninguno de estos expedientes a la Fiscalía. Me gustaría realmente preguntarle, una vez que ha pasado un tiempo razonable, si eso se ha materializado en la remisión de distintos informes, y sobre todo si desde el punto de vista del FROB se ha hecho un análisis del impacto que ha tenido estas operaciones irregulares desde el punto de vista en términos del rescate de la entidad, de las necesidades financieras que tuvo, en términos contables, es decir, qué impacto tenían estas operaciones irregulares. Sí. Bueno, sí, este protocolo era una obligación legal, porque, como saben, la ley de resolución bancaria de agosto de 2012 era prácticamente una transposición anticipada de la directiva de resolución bancaria. Entonces, si hay responsabilidades de los gestores en la quiebra de una entidad, pues hay que analizar, estudiar esas posibles responsabilidades y llevarlo a los tribunales. Entonces, lo que aprobó el FROB fue un protocolo que, digamos, hacía operativa esa obligación legal. Entonces, lo que claro, había que ser garantista, como en general estamos en un Estado de Derecho. Entonces, primero se hacía un análisis por parte de auditoría interna de la entidad. Cuando habíamos nombrado casi todas las entidades en las que teníamos un apoyo en capital, teníamos consejeros nombrados por el FROB, lideraban esa investigación de auditoría interna, la lideraban los consejeros del FROB. Nos llegaba a nosotros el informe final y lo que hacíamos era, si veíamos indicios de irregularidades, contratábamos a una consultora para hacer un estudio forensic de esas operaciones. Si después, ya cuando nos remitían ese informe de la unidad de forensic, el servicio jurídico del FROB analizaba desde el punto de vista legal esas posibles irregularidades. Entonces había una propuesta que hacía yo al consejo del FROB, a la comisión rectora del FROB, y si veíamos indicios claros, pues se remitía a la Fiscalía. Entonces han remitido, creo recordar que en torno a los 60 y tantos 70 casos de irregularidades. Entonces aquí, claro, hemos recuperado los 50-60 mil millones en base a irregularidades. Hombre, o sea, yo creo que ha habido malos gestores, claramente, malos gestores en las antiguas cajas de ahorros, pero aquí lo que hubo fueron errores graves de gestión, errores de no anticipar posibles problemas, de una sobreexposición al sector inmobiliario, el deseo de crecer y adelantar a la banca en España, etcétera. Errores de gestión. Pero pensar que la crisis bancaria se debe a que hubo irregularidades o fraudes y tal generalizados, a mí me parece poco realista, Y yo cada vez que mandamos un tema a la Fiscalía, le digo como funcionario público que estaba muy satisfecho y muy contento. Ahora, pensar que íbamos a recuperar los miles de millones que desgraciadamente ha habido que poner en el sector financiero me parece poco realista. Sí, y una última cuestión. En concreto me gustaría preguntarle de una carta y unos informes que le facilita la CNMV al FROB, en concreto el 9 de enero del 2015, si lo recuerda, unos pocos días, un mes antes de que usted dejara sus funciones en el FROB. La presidenta en ese momento de la CNMV, doña Elvira Rodríguez, le remite una carta en su condición de director general del FROB, en la cual se le dice: de acuerdo con su petición, adjuntamos los comentarios al informe de los peritos del Banco de España sobre aspectos de la salida a bolsa de Bankia. Me gustaría preguntarle esta petición que hace el FROB a la CNMV respecto a una serie de informes en relación al informe que a su vez habían hecho los peritos en el seno de este procedimiento,
¿De quién parte esa iniciativa? A ver si nos puede explicar Sí. por qué se hizo de esta manera. Bueno, pues es muy sencillo. O sea, hay 2 informes periciales, son analizados por las autoridades y se considera que hay errores en algún caso o interpretaciones que no se corresponden con lo que las propias autoridades están aplicando en el día a día de su supervisión contable de las entidades. Entonces había 2 opciones. Una, haber hecho nosotros una pericial, una tercera pericial. O sea, nosotros teníamos expertos en el FROB para haber hecho un informe, un contrainforme pericial. Pero nos pareció mucho más responsable y mucho más eficaz el pedirle a las autoridades competentes en temas contables, por ser entidad cotizada CNMV y por ser Banco de España, pues que nos dieran su interpretación sobre algunos elementos técnicos, todo técnico, de un punto de vista técnico, de esos informes periciales. Entonces, yo qué mejor que pedírselo a las autoridades que tienen que aplicar, que aplican todos los días la normativa contable. O sea, me parece que lo que hicimos fue pues lo más razonable y lo más adecuado incluso para esta causa. Y es cierto que esta iniciativa parte de precisamente los reguladores, los representantes de la CNMV y el Banco de España en la Comisión Rectora del FROB, que en muchas ocasiones habían intervenido en los propios hechos sobre los cuales se solicita informe. No recuerdo que los debates, habría que pedir las actas de la rectora en aquel momento. Yo creo que era una preocupación generalizada, no era del supervisor 1 o del supervisor 2, era una preocupación generalizada y se actuó como ya le he dicho. No hay más preguntas, muchísimas gracias. La Acusación Popular CGT. No hay pregunta, señoría. La Acusación Particular Bosner. No hay pregunta. AME. No hay pregunta, señoría. La defensa de don Rodrigo Rato. No hay pregunta, señoría. La defensa de don José Luis Olivas. Sí. Con la venida de una sola cuestión. Le acaban de preguntar en relación a la petición de informes a CNMV Banco de España por parte del FROB. Le quería preguntar, en el FROB esa decisión se adoptó por unanimidad. ¿Qué usted recuerda? No lo recuerdo, me entiendo, bueno, no lo recuerdo porque no lo puedo recordar, porque cuando se aprobó yo ya no estaba, o sea que estaba ya especulando, o sea, yo no estaba, eso se aprobó me parece que en marzo de 2015 y yo desde febrero de 2015 vivo en Bruselas, con lo cual no podía, y eso además estará en las actas, seguro que lo piden. Sí, le preguntaba simplemente porque aparte de miembros Banco de España, etcétera, hay otras personas, incluso presidenta del ICAC, también de acuerdo acerca de esa decisión o esos errores de los proyectos judiciales. ¿Lo recuerda o sabe algo de esto? Bueno, yo puedo recordar de lo anterior, digamos. O sea, había habido debates previos en la comisión rectora sobre este informe que se estaba preparando y que ya digo que yo no estaba cuando se aprobó y claro, ahí hablaba todo el mundo. Ya digo que además se hacían actas detalladas, tiene que estar en las actas. Yo no recuerdo, yo creo que en general había unanimidad en la idea de que había que responder algunos elementos técnicos de ese informe y es lo que se hizo. No hay más preguntas. La defensa de don José Manuel Fernández Normiella. No hay preguntas, señoría. La de Bankia. El Ministerio Fiscal. No hay preguntas. El FROB. Sí, con la venia. Señor Carrascosa, usted llega al FROB en julio del 2012, cuando ya se había producido la intervención del grupo BCA Bankia. A partir de ese momento, ¿qué capacidad tuvo el FROB para intervenir en la gestión de Bankia, si es que la tuvo? No, la capacidad de gestión hasta que no eres mayoritario. Bueno, estamos hablando ya cuando ya se convierten las preferentes, ya se convierten las preferentes, con lo cual ya teníamos el 100%.
Bueno, pues la capacidad de gestión era, digamos, limitada. O sea, gestionar una entidad grande pues es complejo. Sí que se nombra, si no recuerdo mal, a un señor como consejero del FROP, el señor Saurina, no recuerdo exactamente el nombre, el apellido seguro que es Saurina. Se le nombra consejero en BFA por parte del FROP, y él es un poco el vínculo entre el FROP y la entidad. Luego, más adelante, cuando dimite el señor Rato, el que se le nombra como consejero, digamos, dominical del FROP es el propio presidente de la entidad, y entonces a partir de ese momento lo que hace el FROP, que hacía antes con Cataluña Bank y con Nova Caixa Galicia, pues es reuniones de seguimiento estratégico. O sea, el FROP no entraba en la gestión diaria de la entidad, era imposible, éramos 40 y tantos personas, y estas entidades tenían decenas de miles o cientos de miles de trabajadores, cientos de miles probablemente de trabajadores, pero sí que hacíamos un seguimiento, digamos, estratégico, y teníamos pues reuniones periódicas, pues una vez que ya el señor Gorrigorzarri, pues con el señor Gorrigorzarri, con el señor Sevilla, etcétera, pero eran reuniones, digamos, de alto nivel, en el que se va viendo pues las tendencias, grandes números de la entidad. Y con anterioridad a la conversión de las preferentes en acciones y lo que vino a ser la nacionalización del grupo, ¿el FROP tenía alguna capacidad para intervenir o intermediar en la gestión de la entidad? No, en ese caso. ¿En la salida a bolsa, claro, en concreto, el FROP tenía alguna capacidad para ninguna, poder tomar alguna decisión al respecto? Ninguna. O sea, en su momento se aprobó las preferentes, el apoyo al grupo BCA Bankia con los 4.500, 4.600 millones de euros de participaciones preferentes. Eso sí lo decide el FROP, pero luego, evidentemente, en la gestión diaria era una situación que era responsable los gestores de la entidad. Y sobre la viabilidad de la devolución de las ayudas inyectadas al grupo, el FROP, ¿qué capacidad tenía para poder vigilar o supervisar esa devolución de ayudas? Pues muy limitada. Si no podías estar en la gestión, pues también era una capacidad limitada hasta ese momento. Cuando ya luego tienes un consejero, ya tienes a alguien, digamos, de tu confianza en el consejo, pues tienes algo más, puedes hacer algo más. Pero hasta ese momento, pues una capacidad limitada para poder influir en la gestión y hacer viable la recuperación de esa ayuda. Desde el FROP y antes de lo que fue la nacionalización, ¿el FROP tenía interlocución directa con la entidad o su interlocución era con el Banco de España? Bueno, yo conozco lo que teníamos desde el momento en que a mí me hacen director general de política económica. Yo tengo interlocución directa con la entidad, y siempre, por supuesto, informando y en coordinación con el Banco de España. Pero yo sí que en ese momento, y luego evidentemente cuando ya soy director general del FROP, pues tengo relación directa de más intensidad con el grupo, porque ya éramos los propietarios, o sea, estaba representando al Estado como propietario de esa entidad. O sea que, pero siempre desde el 2012. Y con anterioridad que fueran los propietarios mayoritarios, ¿le consta que el FROP, antes de la nacionalización, hubiera tenido interlocución directa con la entidad? Yo tenía, pero siempre hablando, sí, yo tenía interlocución directa con la entidad, pero hablando pues de los planes, del impacto del Real Decreto Ley, o sea, que eran pues las conversaciones que tenemos, o sea, no entrando en los detalles de la supervisión de la entidad, que ahí tenían pues un número significativo de inspectores, y todo eso reportaba al Banco de España, pero para ver para transmitirles nuestra percepción de la situación financiera del país y en general de la entidad,
pues que sí teníamos interlocución con ellos, pero no para cuestiones de detalle y cuestiones de que era más del supervisor del Banco de España. Ya estaba usted como director general del FROB cuando se pide la valoración por parte de 3 analistas de la entidad a efectos de valorar la valoración de la conversión de las preferentes en acciones. Sí. ¿Usted recibió esas valoraciones? Sí. ¿Cómo explica el que se pasara en unos meses de esa valoración de más 13.000 a menos 13.000 millones? Es una pregunta que se ha hecho en varias ocasiones en esta sala. Bueno, pues yo creo que ¿Es explicable? Es absolutamente explicable, lamentable pero explicable. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias. Como he dicho al principio, pues en los deterioros, la valoración que hace uno de los deterioros y de las provisiones que se necesitan y el valor económico de la entidad tiene un elemento subjetivo. Las 3 valoraciones eran valor económico, muy importante, no valor contable, o sea, no se estaba analizando la contabilidad, era un valor económico, es un valor, digamos, de descuento de flujos de caja de la entidad a X años. Entonces, en aquel caso creo que había una diferencia de 2.000 millones, unos 2.000 millones entre la valoración más baja y la más alta. O sea, que dentro del mismo periodo, usted me pregunta la relación entre la valoración en un momento del tiempo y varios meses después. Perfectamente explicable que haya miles de millones de diferencia, porque incluso en el mismo momento del tiempo, de las 3 valoraciones económicas que nos dan, había unos 2.000 millones de diferencia entre esas 2 valoraciones. Y luego, le puedo decir, o sea, nosotros tuvimos que vender varios bancos nacionalizados y en algunos de estos bancos se estaba vendiendo lo mismo, estaba vendiendo el mismo banco, no bancos diferentes, el mismo banco y en el mismo momento del tiempo. Bueno, por la valoración que hacían los compradores, o sea, en un par de casos había varios miles de millones de euros de diferencia entre lo que ofrecieron en la subasta un banco y otro banco, con lo cual, vamos, yo estoy acostumbrado, a mí no me causa ningún trastorno y tal el que haya una valoración encima con un año de diferencia entre el 2011 y el 2012, absolutamente normal. No hay más preguntas. ¿Alguna otra acusación? Ninguna pregunta, señoría. ¿Alguna otra defensa? Señor Carrascosa, se puede marchar. Culminada su declaración. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Doña Ana Martínez Pina. Buenos días. Mire usted, doña Ana Martínez Pina, ¿verdad? Sí. Mire, ¿usted conoce a los acusados? Pues no. No los conoce. ¿Tampoco los conoce de su actividad profesional? No. Juro por decir verdad acerca de lo que se pregunte y sepa. Sí, juro. Usted es la presidenta de ICAP, ¿verdad? Sí. Pues tome asiento, por favor. La acusación no la ha propuesto, ¿verdad? No la ha propuesto. La acusación no la ha propuesto, Sí, es que sí. aquí no aparece en el guión. Hemos propuesto, sí. Por eso. Y tiene la palabra, señor. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señora Martínez Pina. Me gustaría empezar preguntándole por su formación y cuándo se incorporó usted al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En adelante me refería a él como ICAC, para abreviar. ¿Y qué puestos ha desempeñado en esa institución? Muy bien, yo soy licenciada en Derecho y soy inspectora de seguros del Estado. Aprobé la oposición en el año 2001
Empecé trabajando en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y en 2003 empecé a trabajar en el ICAC, donde desempeñé varios puestos. Fui jefe de área, subdirectora adjunta y de 2012 a 2016 fui la presidenta del instituto. Usted ha sido también ha formado parte de grupos de trabajo, ¿es correcto? ¿Podría explicarnos qué grupos exactamente? ¿De qué año, por favor, lo que ha dicho? ¿De qué año a qué año? Del 2003 ha dicho, ¿no? Se incorpora usted. Sí, yo me incorporé al ICAC en el año 2003. Allí se inició el proceso de reforma del Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad para adaptarlos a la nueva normativa contable internacional, y se constituyeron varios grupos de trabajo y yo formé parte de ellos, tanto el grupo de trabajo encargado de modificar el Plan General de Contabilidad o aprobar uno nuevo, como de otros grupos de trabajo que pues modificaron planes sectoriales a las nuevas normas internacionales. ¿Hasta qué fecha preside usted el ICAC y qué puesto pasa a desempeñar en ese momento? Yo presidí el ICAC hasta el 25 de noviembre o 26 de 2016, y a partir de ese momento, creo que el 26 de noviembre, se publicó mi nombramiento como vicepresidenta de la CNMV en el Boletín Oficial del Estado. ¿Podría explicarnos sucintamente y de la manera más comprensible posible cuáles son las funciones del ICAC? Pues sí, el ICAC tiene básicamente dos grandes funciones. Una es proponer, está relacionada con la regulación contable, y otra con la supervisión de los auditores. En la parte relacionada con la regulación contable, básicamente lo que hace el ICAC es proponer textos que posteriormente se aprueban vía ley o vía reglamento por parte del Congreso, del Parlamento, por parte del Gobierno. También tiene el ICAC una labor normativa propia, en la medida en que tiene la facultad de emitir resoluciones que desarrollan aspectos concretos de las leyes o reglamentos en materia de contabilidad, y también una facultad interpretativa a través de la emisión de consultas, algunas de las cuales son objeto de publicación en el boletín, y también pues participa en todos los foros internacionales en los que se debate esta nueva normativa. Y la parte de supervisión de los auditores fundamentalmente también tiene a su vez dos funciones. Una es supervisar cómo los auditores de cuentas llevan a cabo sus auditorías, cómo llegan a emitir un informe de auditoría, en la medida en que hay una normativa muy detallada sobre cómo tienen que abordarse esas auditorías. Y también el ICAC es quien participa en todos los procesos de elaboración de normativa de auditoría, que posteriormente se aprueba pues también vía ley o vía reglamento por parte del Gobierno, y también tiene la facultad de emitir resoluciones propias en materia de auditoría y consultas. En esta labor que mencionaba de asesoría, de recepción de consultas y contestación de consultas, ¿quién puede hacer consultas? ¿De cualquier organismo público? Sí, cualquier organismo público o privado, cualquier particular. Las propias firmas de auditoría también pueden hacer consultas en caso de cuestiones dudosas o que les susciten dudas. En relación a esta cuestión, efectivamente, de la labor de asesoría, de resolución de cuestiones dudosas de índole contable, me gustaría preguntarle por una cuestión muy concreta, que es el criterio contable que las distintas cajas integrantes del SIF de BCA Bankia adoptaron a final del ejercicio 2010, en virtud del cual propusieron al Banco de España, y finalmente así lo llevaron a cabo, cargar contra reservas en sus estados financieros individuales los ajustes de la combinación de negocios. Esto es una cuestión que, como saben, no solo afectaba a las 7 cajas de BCA Bankia, afectaba a otras muchas del sector financiero, y la pregunta es muy concreta: si desde su punto de vista esta cuestión de índole contable podía encuadrarse dentro de las que se consideran de interés general y por lo tanto haber sido objeto de una consulta al ICAC sobre su opinión respecto a la procedencia o no de este criterio. Bueno, ese criterio creo que se recogió en una consulta o en algún documento del Banco de España, que no fue que yo recuerde, que no nos consultaron a nosotros. Y bueno, el Banco de España fue el que decidió emitir ese criterio sin consultarnos, y yo tampoco puedo
pues pronunciarme al respecto. Sí, se lo preguntaba también porque en ese expediente que menciona el Banco de España hay una referencia que desde el punto de vista procedimental se dice comunicación de Interior de 3 de marzo del 15. Entendemos que ese departamento ha valorado que no procede solicitar el informe del Consejo de Contabilidad del ICAC, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas. ¿Tuvieron algún conocimiento de ese proceso interno por parte del Banco de España para decidir no formular esa consulta o simplemente no recibieron nada y eso es todo lo que sabe del... Que yo recuerde no recibimos nada. Pasando a la gran cuestión que obviamente supondrá que es objeto de la petición de su comparecencia y aquí como testigo, que es el expediente sancionador a Deloitte en relación a las cuentas intermedias de ese ejercicio 2011. No le voy a preguntar sobre el expediente, es decir, como recordar, hay un informe técnico, un informe de control técnico 16 de mayo del 13, después obviamente hay alegaciones de Deloitte, el acuerdo de incoación, que finalmente acaba en una resolución sancionadora 17 de septiembre. Como digo, no le voy a preguntar sobre todo eso, en la medida que es un informe que está unido a las actuaciones, que dice lo que dice, pero sí me gustaría hacerle una serie de cuestiones sobre el acta de la reunión del Comité de Auditoría, que es en la cual usted participa como presidenta junto con el resto de miembros, que es donde se toma la decisión final de sancionar a Deloitte en esa resolución que le mencionaba. No sé si se le podría exhibir, por si acaso en algún momento quiere consultarlo. Este acta, como digo, fue aportada por la representación de don Francisco Celma el 16 de junio del 2016 como documento número 5 y obra al tomo 383, folio 136.543, PDF 856. ¿Puede retirar el folio, por favor? Sí, es el tomo 383, folio 136.543, el PDF es el 856. Si no lo tenemos mal apuntado, ahí, creo que aquí empieza, esta es la certificación, pero si vemos en la siguiente página... ¿Le importa repetir otra vez los datos, esta vez un poquitín más lento? Sí, disculpe. Es el tomo 383, folio 136.543. El PDF 856, perdón. Y es el documento 5, aportado por la representación del señor Francisco Celma el 16 de junio del 2016. Efectivamente, aquí empieza la certificación del acta. Antes de nada, me gustaría preguntarle, ¿quién integra el comité de auditoría? Pues el comité de auditoría está formado por el presidente del ICAC, el secretario del comité es el secretario general del ICAC, también hay que yo recuerde, porque además ha cambiado la composición, pues uno o dos subdirectores, y luego hay representantes del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia, creo recordar, del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General de la Administración del Estado, de los auditores de cuentas, y hay uno o dos miembros que son vocales independientes, más o menos. Estos miembros natos, podríamos de alguna manera, los designa cada una de estas instituciones. Sí. Entiendo. Mire, empezando por aquí, usted manifiesta su sorpresa porque en sus alegaciones Deloitte aporta una carta enviada por la presidenta de la CNMV y de su gobierno del Banco de España, una carta conjunta del 29 de abril del 2014, y en relación a esa carta usted se pregunta cómo puede afectar este hecho al deber de secreto profesional. ¿Podría explicarnos a qué obedece esta mención? Si lo recuerda. Pero esa carta es posterior a la resolución del expediente, ¿no? Esa carta es de fecha 29 de abril del 14. Bueno, por lo que yo quiero recordar de esa carta, y el expediente es de, sí, 29 del 14, 14. Sí. O sea, es anterior. Si no, usted obviamente no se podría mencionar. Sí. Bueno, sí, la carta que me dices de 30 de junio de 2014
Pues bueno, era una carta donde creo que lo que se planteaba es que determinados servicios que le pidiese el supervisor al auditor en relación a una compañía, por el hecho de que el auditor fuese auditor de cuentas de esa compañía, en la medida en que todavía se había pedido el supervisor, pues no tenían que tener ningún problema de compatibilidad. Es decir, si el supervisor le pide un servicio al auditor, solo por ese hecho, no tiene que haber ningún problema de incompatibilidad de ese servicio en relación con la auditoría de cuentas. Y bueno, pues nosotros yo contesté a esa carta. Sí. Y la mención a lo que hace, la referencia que hace usted al deber de secreto profesional, entiendo que es porque Deloitte no era parte en ese intercambio de correspondencia. Sí, claro, porque esto era algo entre la comisión, el Banco de España porque estaba en copia y nosotros. Entonces, en esa comunicación se hace, como usted avanzaba, referencia a la necesidad de incrementar la interacción con los auditores de cuentas. Se fija como justificación en la medida que entienden que cuando las autoridades supervisoras requieren a las entidades que encarguen estos trabajos, es razonable que no estamos ante una relación meramente bilateral y privada entre auditor y empresa, sino ante un requerimiento de autoridad pública cuya finalidad es defender el interés general. Estos encargos, ¿podría explicarnos en qué consisten? Es decir, el supervisor hace el encargo directamente a la empresa de auditoría o consultoría, se lo hace a la entidad, exactamente quién paga estos servicios, quién los contrata. Pero esto me está hablando de la contestación de la CNMV. Sí, me refiero a esta concreta, en relación a esta concreta carta y a estas menciones, a esta justificación que se intenta dar a estos encargos. Pues bueno, ahí yo supongo que la presidenta o la expresidenta de la CNMV tendrá más información de lo que pasó en aquel momento, pero a ver, en concreto la CNMV puede ella misma pedir determinados servicios a un auditor o a cualquier otro experto independiente si en el ejercicio de su supervisión lo requiere, porque necesita un asesoramiento o un servicio muy especializado y considera que ese servicio lo puede prestar mejor un auditor o un asesor externo. Y luego también en muchos procesos, por ejemplo en procesos de salida a bolsa, el auditor de cuentas es verdad que a veces presta determinados servicios complementarios, pero que son servicios que se los pide la entidad que va a salir a bolsa al auditor, no la CNMV. Entonces, la carta que usted se está refiriendo, ¿dónde está? Está unida a ese mismo, es un poquito anterior a este documento, es el documento 4, es el mismo tomo. Anexo a esta acta. Anexo a este escrito, este es el documento 5, si no me equivoco, el documento 4 es la carta a la que le estoy haciendo referencia. En todo caso, estos requerimientos de autoridad pública, ¿esto está regulado en algún sitio? ¿Usted le consta? Estos requerimientos de autoridad pública que sí, a lo que se refiere la carta. ¿En qué página está? Dice que no estamos ante una relación bilateral y privada entre auditor y empresa, sino ante un requerimiento de autoridad pública cuya finalidad es defender el interés general. Bueno, ¿Esto tiene alguna regulación? La ley de mercado de valores sí que está previsto que la CNMV pueda estar asistida por un asesor privado cuando lo considere oportuno para el ejercicio de sus funciones de supervisión. Señor Martín, ¿usted tiene a la vista la carta en cuestión? ¿La tiene ya? Sí, pero la página, si me dice qué página es. Sí. Mire, esto es en la segunda página de esa carta de 2014, en el una de las párrafo. Vías, sí, que de hecho sí la tengo aquí en la pantalla. Una de las vías en que de hecho se materializa esta interacción de uso creciente en nuestra práctica supervisora es la petición de trabajos para ser desarrollados por firmas de auditoría. En la ley del mercado de valores está prevista esta posibilidad, tanto por auditores como por otros prestadores de servicios que no son auditores de cuentas. Todo este tema obviamente entra dentro del análisis de la independencia del auditor, que es uno de las, podemos decir, dos grandes capítulos que integran la resolución sancionadora que se discute en esta reunión.
Entrando en el fondo, en todo caso, de ese aval, si podemos llamarlo de alguna manera, de la CNMV y el Banco de España, ¿por qué razones considera usted que no es motivo para exonerar de responsabilidad a la auditora, en este caso concreto? Porque la razón por la que un auditor de cuentas no puede prestar determinados servicios a la entidad auditada es porque puede surgir un conflicto de interés. Ese conflicto de interés no desaparece por el hecho de que un supervisor le pida esos servicios al auditor. Adicionalmente, usted hace referencia a que el trabajo finalmente realizado además excede de lo que sería el concepto ese de puerto seguro, que es un poco lo que está en el fondo de esa carta, de esa comunicación. ¿Podría explicarnos exactamente por qué piensa que excedió a esa supuesta habilitación de la CNMV y el Banco de España? Porque cuando el Banco de España o la CNMV o cualquier otro supervisor le pide al auditor que preste un determinado servicio, es el auditor el que tiene que evaluar si él puede prestar ese servicio de acuerdo con las normas que regulan su deber de independencia, que son la Ley de Auditoría de Cuentas, el reglamento que la desarrolla y las normas técnicas de auditoría. Entonces, bueno, pues tiene que ser el auditor el que lleve a cabo ese análisis con independencia de si el servicio se lo pide uno, se lo pide otro. En ese acta, obviamente, hay un debate, podemos decir, intenso, en ocasiones entre dos posiciones encontradas. Por un lado están los reguladores, de hecho se mencionan varias veces a lo largo del acta, los reguladores dicen esto, dicen aquello, y por contra hay distintas intervenciones de otras personas. Me gustaría preguntarle si esos reguladores estaban de alguna manera opinando sobre algo en lo que habían intervenido, en la medida en que estamos hablando de una carta enviada conjuntamente por la CNMV y el Banco de España, que luego tenían sus representantes en el propio comité. ¿No cree usted que había un cierto conflicto de interés? ¿Se puso de manifiesto esta circunstancia? Bueno, los reguladores en el trabajo de auditoría que llevó a cabo el auditor, y es lo que estábamos analizando en ese comité de auditoría, fruto del expediente, pues supongo que no participarían porque eso era un trabajo del auditor sobre la entidad auditada. Es cierto que, pues en este caso, la entidad auditada era un banco cotizado, y el Banco de España es el supervisor de las entidades de crédito de los bancos, y la CNMV es el supervisor de las entidades cotizadas. Entonces, bueno, pues entiendo que evidentemente, pues supongo que tendrían interacción con la auditada, con la auditada, pero con el auditor, pues el supervisor del auditor es el ICAC. En todo caso, no se planteó nada de esto. Se lo pregunto porque una de las personas, por ejemplo, se excusó de intervenir por haber tenido vinculación con Deloitte. Me pregunto, en un debate como este, en el cual se está de alguna manera enjuiciando la alegación de Deloitte relacionada con esas cartas que habían enviado los organismos supervisores, si no se llegó a plantear. Bueno, que yo recuerde, la persona que se abstuvo de participar en el comité era un vocal del comité que había sido socio de Deloitte durante muchos años. Entonces, bueno, pues ahí sí que puedo entender el conflicto de interés, porque al final estamos hablando de un expediente contra Deloitte. El resto, pues el conflicto de interés es que aquí hay que separar mucho y hay que tener muy claro que una cosa es hay un supervisor que es el supervisor de los auditores de cuentas, de cómo llevan a cabo su trabajo, de cómo llegan a las conclusiones que se plasman en el informe, y luego están los supervisores de las entidades auditadas. Entonces son dos líneas de actuación que creo que son muy distintas, y dos campos de supervisión que son muy distintos. Respecto a esta vulneración del deber de independencia, una de las cuestiones alegadas en los escritos por el auditor y que se reflejan en este debate que se produce en el seno del acta que le refiero, es que el sistema de control de calidad interno para la evaluación e identificación de las amenazas a la independencia interna habían funcionado, y usted no lo compartía. ¿Podría explicar por qué entendió en este caso que no habían funcionado esos sistemas, esos controles de evaluación e identificación de las amenazas de la independencia?
Bueno, porque nosotros en la labor de supervisión, tanto en el informe de control técnico como en la instrucción, se analizaron las pruebas que, en su caso, tenía que haber hecho se analizaron las pruebas que había hecho el auditor para verificar esos sistemas de control interno, y en los papeles de trabajo del auditor, que es donde tiene que plasmarse todas las pruebas que ha hecho el auditor y los resultados de las mismas, pues no aparecían esas pruebas. Además, quiero recordar que hay unas referencias a la normativa de independencia que no estaban actualizadas, porque se había modificado la ley, y eso es todo. Para acabar con este capítulo relacionado con la independencia del auditor, hay una mención que me gustaría preguntarle, en la cual se dice que todo ello conllevó, en la opinión del ICAC, como digo, una amenaza de interés propio especialmente significativa en el caso del socio de la firma, que en definitiva comprometió su necesaria autonomía como auditor. ¿A qué obedece esta referencia al socio, distinguiéndolo de la firma como tal de auditoría? Bueno, en este caso porque la sanción era una sanción a la sociedad de auditoría y al socio, y en este caso porque el socio es el que firma el informe de auditoría. Y bueno, en el cargo de independencia ahí se vieron varias cuestiones, pero pues quizá por recordar las más significativas, es que se prestaron 3 servicios que consideramos que eran servicios que habían dado lugar a una serie de documentos contables y valorativos que considerábamos que era una amenaza muy significativa a la independencia y que no se había solventado. Y también se habían prestado, además de estos 3 servicios de no auditoría, otros muchos más servicios de no auditoría, y el porcentaje de honorarios que se había percibido por estos servicios de no auditoría era bastante mayor o el importe de esos honorarios era bastante mayor al importe que había percibido el auditor por los servicios de auditoría, y ello pues también era una amenaza que no había sido suficientemente. Entiendo que estos servicios a los que se refiere son unos que, en su opinión, podían haber llevado al auditor al diseño de la información contable que luego tenía que auditar, ¿no? El diseño, por ejemplo, estructura y los balances resultantes de Bankia, así como el plan de negocio, que luego da lugar a las cifras de los balances de Bankia y BCA. ¿Es correcto? Sí. No obstante, en relación con esta cuestión, uno de los argumentos de Deloitte es que lo facturado a BCA Bankia no representaba el 1% de la facturación de ese ejercicio 2011. ¿Y en qué medida esto es compatible con lo que usted dice de que se acabó afectando a la independencia del auditor? Pues en la resolución yo creo que se llegó a un porcentaje del aproximadamente 150%. Es decir, que los honorarios por servicios de auditoría habían supuesto un 150% de los de honorarios percibidos por servicios de auditoría. Y esto, en su opinión, es suficiente para comprometer esa independencia, Sí. uno de los indicios para. Cambiando de cuestión, me gustaría, el otro gran capítulo es el incumplimiento de normas técnicas. Aparte de la independencia, se analiza a continuación en la reunión. Manifiesta usted en este apartado que no existe un solo papel. Estamos en la página 32, no sé si prefiere verlo. Dice usted que no existe un solo papel de trabajo donde se 32 refleje, de la resolución. 32 de la resolución, sí. Que sea, por favor. No, es del acta. No, es el acta, 32 del acta. no la tengo el acta. 32 del acta. Es más abajo. No tengo exactamente el número de folio del PDF, pero es el 32. O sea, tiene que ser 32 más abajo de ese punto. Aquí empieza el acta, ¿no? No, es más abajo, es el documento 5. Documento 5. Si quiere le digo el PDF.
era 856 el PDF, es donde empieza, ¿vale? Disculpe, ahí dice usted que no existe un solo papel de trabajo donde se refleje una sola prueba de cumplimiento por los auditores sobre la eficacia operativa de control interno. Exactamente esto qué significa. Perdón, que lo lea la señora, que no. Sí, tiene el acta. Sí, eso es el acta, pero no está lo que me está comentando. Es más abajo. Es que esto es el principio. De ahí, aquí empieza el acta, si no me equivoco, y es en la página 32. Vale, o sea, bastante más adelante. Más abajo, sí. Estamos en la 2, 30 más abajo. Se puede ir más corriendo. Sí, aquí de página. 32. En esta página, en el segundo párrafo, cuando habla de no existe un solo papel de trabajo donde se refleje una sola de las pruebas de cumplimiento de los auditores sobre la eficacia operativa del control interno. Me gustaría preguntarle qué consiste este control interno y si nos puede explicar esta referencia de la forma más comprensible posible. Sí, bueno, bueno, como saben perfectamente, BCA y luego Bankia es fruto de la unión de 7 cajas. A efectos de la integración operativa de esas 7 cajas, cuando se llevó a cabo la auditoría de cuentas, los sistemas contables y de control interno no estaban integrados. Entonces, bueno, pues eso era un riesgo porque había que recoger la información de cada una de las cajas, y eso pues fue uno de los riesgos que detectó el auditor, pero luego pues para paliar esos riesgos o para ver esos riesgos hasta qué punto podían haber afectado a la información contable que luego se integraba en las cuentas, el auditor tenía que haber hecho una serie de pruebas que nosotros observamos que no había hecho. O sea, el auditor de alguna manera, si entiendo bien lo que está diciendo, tiene que garantizar o tiene que verificar que los sistemas de control internos funcionan. Eso sí, es lo que claro. Y en este caso con mayor razón porque existen riesgos operacionales derivados de esa compleja integración. Sí. Esto es lo que estaba a continuación. Usted califica según sus palabras que están reflejadas en el acta, de deficiencia muy significativa. Y no solo por esta razón de los riesgos operacionales, sino en segundo lugar porque para los saldos de las 2 únicas cajas que realizan pruebas sustantivas, esos saldos son analíticos, no de detalle, que solo pueden realizarse si hay pruebas de los riesgos operacionales. ¿Podría explicar esto exactamente qué significa? Pues en este caso además creo que recordar que el auditor también se apoyaba mucho en la medida en que había sido auditor de las 2 cajas más grandes con anterioridad en todo el trabajo que había hecho sobre esas 2 cajas y nosotros insistimos mucho en que es necesario volver a hacer ese trabajo, especialmente cuando esas 2 cajas se integran con otras 5. ¿Y por qué consideraba usted que esas 2 cajas eran de alguna manera o tenían componentes significativos de cara? Porque eran las más grandes, las que tenían un mayor volumen de... No, las otras 5 me refiero, sobre las que no se apoya. Sí, bueno, porque es verdad que eran más pequeñas, pero también tenían un volumen de activos, no recuerdo ahora, pero unidas las 5, porque al final hay que verlo en su conjunto. Pues sí, creo que se cita ahí 1.200 millones. Sí, 1.000 y pico millones, sí. ¿Le suena pues, esa cifra? Sí. A continuación, en esa misma página se habla
de los saldos derivados de la segregación, por posibles la existencia de problemas en la valoración o los problemas detectados en relación a basarse en los apoyos, en apoyarse en los informes de AFI BDO. Exactamente, si puede explicar eso, sí. ¿En qué consiste también? Bueno, cuando se aportaron los activos a este nuevo, a BCA y luego se agregaron a Bankia, hubo